Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a desarrollar los temas del cerebro, la subcorteza cerebral y la corteza cerebral. En esta clase vamos a tener como objetivos identificar las partes del sistema límbico. Es importante que reconozcan cada función que tiene el sistema límbico y también identificar los lóbulos cerebrales con sus funciones respectivas de cada lóbulo, ¿no? Para poder diferenciar también los hemisferios cerebrales. Bien, cuando se habla de la subcorteza cerebral, hablamos del sistema límbico que está constituido por estructuras como la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo. Estas participan de manera consistente en actividades como es el aprendizaje y la conducta emocional. Sobre todo cuando se habla del hipocampo, se hace referencia a una estructura que nos permite la retención de la información reciente. Una lesión en el hipocampo podría provocar que una persona no recuerde información que de repente había escuchado recientemente. La amígdala es aquella estructura que regula, que rige el comportamiento emocional, sobre todo la memoria emocional. Si hemos tenido una experiencia traumática frente a un hecho, como puede ser un asalto, otro día cuando pasamos por ese lugar tenemos miedo, ¿no? Y justamente esa es la función de la amígdala, ¿no? Desencadenar esa respuesta de miedo frente a un estímulo, de repente que antes ha provocado en nosotros una experiencia traumática. También vamos a encontrar que el hipotálamo va a intervenir en las respuestas vegetativas de las respuestas emocionales. Por ejemplo, el hecho de que nosotros eh, transpiremos cuando tenemos miedo o temblemos cuando tenemos miedo son respuestas vegetativas asociadas con una respuesta emocional. A la vez, el hipotálamo va a regular nuestro estado interno, nuestro equilibrio interno, lo que se llama la homeostasis corporal, ¿no? El experimentar hambre, sed, sueño, son regulados por el hipotálamo. Bien, ahora analizaremos las consecuencias de la extirpación del hipocampo. Habíamos identificado que una parte importante de nuestro sistema límbico es el hipocampo y que este hipocampo se vincula justamente con el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, un autor había hecho una metáfora o una analogía muy interesante, ¿no? Decía que si tenemos una memoria de corto plazo y una memoria de largo plazo, lo que a veces está de manera constante en esta memoria de corto plazo puede pasar a la memoria de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que todos los días llamamos a un número telefónico y tenemos que digitar cada número, probablemente hace de que este número ya lo memoricemos, ¿no? O sea, se consolidó y pasó a la memoria de largo plazo por repetición. Y justamente el puente que permite ese paso de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo es el hipocampo. El hipocampo es como un puente entre la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. El hecho de que estemos repitiendo algo constantemente hace de que se consolide y pase a la memoria de largo plazo. Pero imagínate una persona que cada 10 segundos te pregunta por tu nombre, ¿no? ¿Cómo te llamas? Me llamo Daniel. Ah, ya muy bien. Pasa 10 segundos y ¿cómo te llamas? No, me llamo Daniel, ¿no? Y así cada 10 segundos te pregunta, ¿no? Eh, entonces tú dices, me está bromeando y dices, no, lo que pasa es que él tiene un problema en el hipocampo, ¿no? Tuvo un tumor y cuando extirparon el tumor le dañaron el hipocampo. Ah, ya, por eso no recuerda, se olvida rápidamente después de cada 10 segundos, ¿no? Entonces, eso le pasó a Henry Molaison, más conocido en la historia de la neuropsicología como el caso HM. HM sufrió un accidente en bicicleta cuando tenía 9 años. Se sospecha que a partir de ese momento esa lesión que ocurrió por ese accidente provocó en él eh, epilepsia, ¿no? Provocó, digamos, convulsiones.
Imagínate que desde los 9 años hasta los 27 años sufría de epilepsia constantemente que le impedía trabajar, ¿no? Él era técnico, trabajaba, pero casi no podía hacer mucho porque le sobrevenía a veces muchas crisis durante el día. Con el fin de curarlo, le ofrecieron operarle, hacerle una cirugía que solamente se había probado en animales, ¿no? En conejos, por ejemplo, ¿no? Y Henry, pues estaba ya harto de esta epilepsia, dijo, bueno, que me operen, ¿no? Con tal que me, ¿no? Que me puedan curar de la epilepsia, creo que no hay nada peor que la epilepsia, ¿no? Entonces lo operaron, le extirparon pues de ambos hemisferios el hipocampo. La cirugía fue un éxito, ¿no? Porque nunca más tuvo convulsiones epilépticas. Es más, su inteligencia aumentó de 104 a 118, ¿no? Y mantuvo todas sus facultades motoras, ¿no? Perceptivas, ¿verdad? O sea, no tuvo aparentemente mayor problema. Sin embargo, el efecto amnésico fue devastador, ¿verdad? Sufrió lo que viene a ser una amnesia anterógrada grave. ¿Qué es la amnesia anterógrada grave? De que él no pueda recordar nada a partir del momento en que sufrió la operación, ¿verdad? Este, su mamá contaba de que se habían trasladado a otro domicilio justo después de la cirugía que había padecido Henry y él nunca aprendió la ruta hacia su nuevo domicilio, por más que todos los días lo llevaban a ese domicilio, nunca aprendió. La madre cuenta de que él, por ejemplo, olvidaba el lugar donde se guardaban las cosas de uso común. A veces en casa guardamos las escobas en un lugar, los cepillos en otro lugar, ¿no? De repente eh, algunas herramientas como los alicates, ¿no? Los guardamos en un cajoncito especial y por más que él le habían indicado que estaba en ese cajón los alicates y él lo había utilizado más de 10 o 15 o 20 veces, siempre se le olvidaba, ¿no? Su madre contaba de que él revisaba una revista a cada momento como si recién le hubiesen entregado esa revista, ¿no? O sea, agarraba la revista y lo comenzaba a hojear, lo dejaba, pasaba unos minutos, uy, una revista y lo volvía a leer, ¿no? Con la misma avidez, ¿no? Imagínate, nunca se aprendió el nombre del médico que lo atendía, este, y así, ¿no? Ocurrió que él pasaban los años y le preguntaban, ¿qué edad tienes? Tengo 27 años. Ahora mírate en el espejo, se veía pues distinto, ¿no? Y decía, ¿qué me ha pasado? Decía, ¿no? Pero como ese trauma aparentemente de verse en el espejo una vez que ya iba a otro lugar se olvidaba, ¿no? De lo que había visto. Por lo tanto, no era algo traumático para él, ¿no? Entonces, imagínate ese daño que le provocaron a este caso llamado HM Henry Molaison. Bien, em, la amígdala es otra estructura, decíamos, si acá está el hipocampo, acá está la amígdala, ¿no? Este es el hipocampo, este es la amígdala, están, ¿no? Casi continuos. La amígdala fue estudiada por estos médicos alemanes Kluber y Bucy con chimpancés, con monos, ¿no? Con monos. Monos muy agresivos, muy violentos, que fueron extirpados, ¿no? Experimentalmente de estas amígdalas, y a partir de ese momento esos chimpancés, esos monos se volvieron muy tranquilos, muy ecuánimes, eh, muy fríos, ¿no? Y ya no tenían miedo a aquellas cosas que antes sí desencadenaban temor en ellos, ¿no? Por ejemplo, los monos tienen de manera innata un temor a la serpiente, ¿no? Después de esta cirugía, estos chimpancés, estos monos ya no tenían miedo a nada, ¿no? En seres humanos se ha podido constatar también que una lesión en esta zona de la amígdala puede provocar docilidad, placidez, tranquilidad, ¿no? Mucha ecuanimidad, indiferencia a estímulos externos como ruidos, balaceras, incluso hasta te pueden hincar el brazo y ellos siguen sin moverse, ¿no? Soportando el dolor. La hiperfagia, ¿no? Comienzan a comer cosas incluso que no son comestibles, papel, ¿no? Borradores, ¿no? Velas, o sea, son personas que les gusta experimentar y a veces se pueden morir, ¿no? Comiendo cosas que les hacen daño. La hiperoralidad, la tendencia a explorar las cosas con la boca, ¿no? O sea, le das un arreglo, la lapicero y comienza a chuparlo, ¿no? Y a veces una hipersexualidad, un deseo sexual elevado,
dirigida de forma indiscriminada, ¿no? Entonces, estos monos se encontró que tenían sexo con animales de otra especie o también entre, ¿no? Buscaban tener sexo con animales, ¿no? De su propio sexo de repente, ¿no? Eh, en seres humanos también se ha encontrado esto, ¿no? Digamos, esa actividad sexual indiscriminada, ¿no? Bien. Y también pérdida del miedo, ¿no? O sea, si antes tenían miedo a las balaceras, ¿no? Los perros, las tarántulas, y ahora agarra una tarántula, agarra una serpiente, o sea, como que se arriesgan de forma desmedida y no se nota en ellos ese temor, ¿no? Esa agitación por el miedo. Bien. Ahora vamos a ver lo que viene a ser la corteza cerebral vinculada con los lóbulos, ¿no? Entonces, el cerebro tiene una capa superior llamada la corteza cerebral que caracteriza, diferencia, identifica propiamente al cerebro humano. El cerebro humano se diferencia del cerebro animal porque tiene mayor volumen en la corteza, a diferencia de los primates, ¿no? Que tienen menos proporción en la corteza, ¿no? Entonces, es la base de los procesos cognitivos superiores, ¿no? El pensar, el razonar, el inferir, que es la capacidad propiamente humana, ¿no? La capacidad para poder deducir, ¿no? Concluir, ¿no? Para razonar es propiamente humana. Son procesos superiores. El lenguaje también, ¿no? El lenguaje que permite, digamos, codificar la experiencia y poder transmitirla a los demás, ¿no? En la especie humana, su superficie total es de aproximadamente 2.200 centímetros cuadrados, ¿no? O sea, más de 2 metros, ¿no? Cuadrados, ¿no? Si se extiende, ¿no? Es como una gran tela, ¿no? Eso es. Sino que está arrugado, ¿no? Se ha ido arrugando, o el proceso evolutivo ha ido creciendo y se ha ido arrugando en el cráneo, ¿no? Está formado por una lámina de 3 a 6 milímetros de grosor. Entonces, es como una cáscara de naranja, ¿no? Que tiene un grosor de entre 3 a 6 milímetros, ocupando todo el cerebro. Se divide en dos hemisferios cerebrales y cuatro lóbulos, ¿verdad? Hemisferio derecho, izquierdo, lóbulo frontal, ¿no? Occipital, temporal y parietal. Vamos a ver acá en forma gráfica esta ubicación de los lóbulos, ¿no? El lóbulo frontal está en la parte delantera, acá está señalado con el color rojo, se encarga de las funciones propiamente humanas, ¿no? El hecho de hablar, ¿no? El hecho de poder planificar nuestras actividades, ¿no? De poder razonar, ¿no? Es propiamente humano. El lóbulo temporal se encarga de la audición, de escuchar, ¿no? De escuchar y de interpretar aquello que escuchamos, ¿no? También de la memoria, ¿no? Del lenguaje. El lóbulo parietal se encarga pues de la sensibilidad de todo nuestro cuerpo, ¿no? El hecho de sentir, por ejemplo, en nuestra piel un objeto, el hecho de experimentar de repente también el gusto, ¿no? A través de los sabores, ¿no? Que probamos cuando degustamos la comida. Y también en esta zona que es asociativa se encuentra la capacidad para poder orientarnos en el espacio, ¿verdad? En el lóbulo occipital se encuentra la capacidad para poder tener visión, ¿no? La visión, la percepción visual y organizar lo que vemos, dándole significado a los símbolos que podemos captar visualmente, ¿verdad? Entonces, cada lóbulo va a tener una función específica en algunas actividades, pero en su mayoría los lóbulos participan en actividades conjuntas, ¿no? O sea, para poder leer, yo requiero información de mi lóbulo temporal y de mi lóbulo parietal, ¿verdad? Debo recibir información constante. Vemos acá otra lámina correspondiente a los lóbulos cerebrales. Acá nos dan una idea más o menos también genérica acerca de sus funciones, ¿verdad? El lóbulo frontal organiza la información acerca del sentido de sí mismo, o sea, forma parte de nuestra identidad, nuestra personalidad, ¿no? Nuestra capacidad para tener la autoconciencia y a la vez regula el movimiento voluntario, ¿no? A nivel motriz y las capacidades de razonamiento de orden superior, ¿verdad? El lóbulo parietal se vincula con las sensaciones a nivel de toda la piel, ¿no? Control de la temperatura, la presión, ¿no? También el gusto.
El lóbulo occipital se encarga fundamentalmente de la vista y la capacidad para poder interpretar aquellas cosas que vemos, ¿verdad? Y lo que viene a ser el lóbulo temporal, vinculada con la capacidad auditiva, la interpretación del lenguaje y también la capacidad para poder reaccionar emocionalmente, darle significado a los estímulos emocionales, ¿verdad? Que podemos encontrar. Eh, Vamos a ver entonces acá el lóbulo frontal como una de las primeras estructuras importantes que debemos tomar en cuenta. Y acá, mira, se hace referencia a la corteza prefrontal, ¿no? Que es la parte que está adelante de nuestro lóbulo frontal. Esta corteza prefrontal contiene las funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Son aquellas que nos permiten actuar de manera voluntaria, ¿no? Seleccionar, planificar, anticipar y regular la actividad mental. Cuando vamos a hacer algo muy sencillo como salir a comprar pan o salir al mercado, nosotros tomamos nuestras precauciones, ¿verdad? Llevar bolsas, llevar la mascarilla, llevar dinero, llevar la llave, ¿no? Porque no podríamos salir de casa y decir, uy, me olvidé el dinero, ¿no? Regresar, ¿no? Salir de casa, uy, me olvidé la bolsa, ¿verdad? Ya estás con la bolsa y dinero, sales a comprar, uy, me olvidé la llave, ahora cómo entro, ¿no? Entonces, no ocurre eso, ¿no? Quizá ocurre en algún momento, pero eso es algo casual. Lo regular es que podamos tomar las medidas preventivas para que no estemos perdiendo tiempo, ¿no? Eso es gracias justamente a las funciones ejecutivas de este lóbulo prefrontal, de esta corteza prefrontal, ¿no? Por lo tanto, permite la selección, previsión y anticipación de objetivos, ¿no? Vamos calculando qué va a pasar, ¿no? Qué va a ocurrir. Es el centro también que regula el pensamiento abstracto, la memoria de trabajo, ¿no? Que es la capacidad para poder trabajar con información de manera simultánea, ¿no? O sea, yo en este momento podría estar pensando en varias cosas al mismo tiempo mientras estoy haciendo la clase, ¿no? Entonces uno está pensando de repente en el tiempo, está pensando en las preguntas que pueden surgir, ¿no? En ustedes de repente en este momento yo puedo anticiparme a esas posibles preguntas que puedan ustedes tener, ¿no? En un momento determinado, ¿no? En una clase presencial uno hace eso, ¿verdad? Bien, la habilidad para interactuar con otras personas, es decir, las habilidades sociales, ser empático, ¿no? Saber darnos cuenta quién está enojado, saber quién está triste y saber en qué momento decirles las cosas para no causarles enojo, molestia, ¿verdad? La capacidad de la autoconciencia emocional que tiene que ver pues con la capacidad de las personas para darse cuenta si están bien o están mal, dónde se encuentran, ¿no? La capacidad para saber quiénes son, ¿no? Dónde están, eh, es justamente la conciencia de uno mismo, ¿verdad? Orientación en el tiempo, en el espacio, en la persona, ¿no? Quiénes somos, dónde estamos, qué tiempo es más o menos, ¿verdad? Y la conciencia ética que hace referencia a la capacidad de darnos cuenta si nuestro comportamiento está siendo orientado por normas morales aceptadas, aceptables, o si estamos actuando bajo normas que son que transgreden quizá a los valores de la sociedad, ¿no? Entonces la conciencia ética es darnos cuenta que estamos actuando bien o estamos actuando mal. Eso es, ¿no? Bien, entonces si una persona, por ejemplo, sube al carro y hay un asiento libre y hay una persona mayor, lo usual es que, señor, tome asiento, ¿no? Hay un asiento libre, ¿no? Entonces lo éticamente moral, ¿no? Lo hecho correctamente, ¿no? Bien. El caso de Phineas Gage ilustra un accidente que dañó justamente el área prefrontal, que daña la corteza prefrontal. Este sujeto llamado Phineas Gage, por un accidente, ¿no? En la construcción de un ferrocarril, la dinamita que estaba, digamos, trabajando, estaba movilizando, estaba utilizando,
una chispa hace de que detone y justamente una varilla que él tenía sostenida y se incrusta por su pómulo y sale por su cabeza. De tal manera que su cráneo queda perforado, ¿no? Dañando el lóbulo prefrontal, dañando el área prefrontal, ¿no? La corteza prefrontal. Eh, Aparentemente él no sufrió mayores problemas a nivel de capacidad motriz, ¿no? Siguió caminando, escribiendo, leyendo, haciendo cálculos matemáticos, o sea, aparentemente estaba bien. Sin embargo, se dieron cuenta de que su personalidad cambió radicalmente, se volvió grosero, insistente, terco, ¿no? Era imposible razonar racionalmente con él, ¿no? Por lo tanto, lo despiden del trabajo y le dan un dinero y se gasta el dinero en cosas inservibles, ¿no? O sea, una persona que no podía planificar su dinero. Tuvo serias dificultades para pensar de manera racional, perdió su habilidad para planificar, ¿no? Y terminó despedido, ¿no? Como una persona pues que no podía obtener un trabajo serio, ¿no? De manera constante. Bien, este lóbulo frontal tiene otra zona que se llama la corteza motora, que es la zona que permite el movimiento voluntario, que lo tenemos acá, ¿no? Entonces, acá en esta zona se encuentra la capacidad para mover nuestra boca, nuestras mejillas, ¿no? De repente nuestra lengua, ¿no? Los gestos de la cara, ¿no? Las manos, ¿no? El movimiento de los brazos, las piernas, o sea, las caderas, todo lo que podemos mover voluntariamente está organizado en núcleos, en áreas que permiten ejecutar esos movimientos. Pero mira, vamos a encontrar un área muy importante, el área de Broca o el área de Broca, ¿no? Que es el área que permite la articulación de la palabra, ¿no? Paul Broca era un médico que encontró un paciente que solamente decía da, 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 ta, 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 y no decía más. Cuando muere el paciente, Paul Broca le hace la autopsia y encuentra que en esta zona había una cicatriz, ¿no? De una lesión que ya había cicatrizado y por esa razón, Paul Broca dijo, ay, así este paciente no hablaba, era por la lesión en esta zona, y le puso la zona de la articulación de la palabra o la articulación del lenguaje, ¿no? Eh, y como después de este descubrimiento que hace Paul Broca, se constata en varias investigaciones, varias personas que sufrían ese mismo problema, que tenían lesiones en esa región, se le dio el nombre, se bautizó esta área como el área de Broca, ¿no? Porque fue el primero que descubrió esta zona. Bien, el área de Exner o de Exner viene a ser aquella área que permite la escritura, ¿no? Los movimientos armoniosos de las manos para poder escribir, ¿no? Una persona con un daño en el área de Exner perdería esa capacidad para poder escribir, ¿no? Correctamente. Bien. Entonces vamos a ver acá las definiciones. La corteza motora responsable del movimiento voluntario, ¿no? La programación de actividades motoras voluntarias. El área de Broca o de Broca es responsable de coordinar los movimientos de la laringe, faringe y órganos respiratorios para expresarnos oralmente, para hablar correctamente. Eh, no siempre va a provocar que una persona deje de hablar, ¿no? Puede ser que una persona hable, pero tenga problemas para articular algunos fonemas. Eso también puede ocurrir con una lesión en el área de Broca. El área de Exner o de Exner recibe información continua de la mano, de los dedos, para el control de la escritura, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta el área de Exner. Bien. Vamos a hablar ahora del lóbulo parietal, ¿no? El lóbulo parietal, que está acá señalado con el color amarillo, es aquella área que se va a encargar justamente de eh, la sensibilidad de todo nuestro cuerpo, ¿no? Si estimulan esta zona del cerebro, la persona va a experimentar de repente por ahí un escozor en el labio, en la cara, en la nariz, ¿no? En la mano, en los brazos, en el codo, en el hombro, en las caderas. O sea, acá se encuentra toda la zona que permite la sensibilidad corporal. Una lesión en alguna parte de esta región podría provocar la insensibilidad de esa parte del cuerpo, ¿no? Imagínate que se da en este lugar más o menos por acá y la persona pierde la sensibilidad en las manos, ¿no? Por más que toque un objeto no lo puede reconocer, por ejemplo, ¿no? Eso podría ocurrir.
Bien, pero también en el lóbulo parietal se va a organizar la información que permite nuestro esquema corporal, saber cuál es nuestra mano derecha, nuestra mano izquierda, saber cuál es nuestro tobillo, nuestras rodillas, ¿no? La parte del cuerpo. Ese esquema corporal se organiza justamente en el lóbulo parietal. También se organizará la orientación espacial, ¿no? La capacidad para poder orientarnos en el espacio, ¿no? Decimos, podemos traducir, ¿no? Digamos, una experiencia determinada en indicaciones para llegar a un lugar, ¿no? Por ejemplo, has ido a la farmacia, sí, dime, ¿cómo hago para llegar a la farmacia? Ah, ya, mira, sales de la casa, vas hacia la izquierda, media cuadra, volteas, 3 cuadras a la derecha, luego dos a la izquierda. O sea, comenzamos nosotros a orientar a las personas a través de su esquema corporal en el espacio. La persona retiene y puede ir y llegar correctamente al lugar que le indicamos, ¿no? Eso nos permite el esquema corporal, la orientación espacial. Entonces, imagínate una persona que era un joven que repartía gas, ¿no? Balones de gas. Sabía todas las rutas para llegar a todos los domicilios, ¿no? Él era el más eficiente, en menos de 5 minutos llegaba pues a la casa, ¿no? Con su bicicleta. Sufre un accidente, el balón de gas le golpea la cabeza, se cae. Cuando se recupera, quiere volver a trabajar, pero ahora ya no se demora 5 minutos, sino toda una hora, ¿no? Para llegar a un lugar cercano. Se pierde, ¿no? Se desorienta. Entonces le cuesta, ¿no? Llegar, le cuesta aprender nuevamente esas rutas, ¿no? Y eso justamente porque hay una lesión en el lóbulo parietal, ¿verdad? Eso es la orientación espacial. ¿Sí? El lóbulo temporal va a ser aquella estructura, aquellas zonas que van a regular la audición, la capacidad para poder captar, ¿no? La información auditiva, también la capacidad para poder comprender aquello que escuchamos, ¿verdad? Vamos a encontrar acá la capacidad de la audición y la comprensión del lenguaje, ¿verdad? También en el lóbulo temporal se encuentran aquellas áreas que permiten la, el registro de la información histórica de la persona, controla pues nuestra memoria, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, está vinculada, ¿no? Con la estructura llamada el hipocampo, ¿no? Y recuerdan esa metáfora que decíamos, que el hipocampo es el puente entre la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Justamente gracias a ese puente, la experiencia cotidiana se va registrando en el lóbulo temporal. Cualquier lesión en el lóbulo temporal podría provocar eh, problemas en la memoria de la persona, ¿verdad? También va a regular las emociones, ¿no? Va a controlar la expresión emocional a través de los símbolos, ¿no? Que puede despertar en nosotros una respuesta emocional, ¿no? Por ejemplo, una canción puede traernos alegría o tristeza, ¿verdad? Un olor, ¿no? Una colonia, un perfume puede también traernos nostalgia, ¿no? O quizá alegrarnos también, ¿no? De tal manera que el lóbulo temporal, sobre todo, va a tener una función muy importante con el área de la comprensión del lenguaje hablado, el área de Wernicke. Wernicke encontró pacientes que tenían lesionada esta área, eran pacientes que hablaban mucho, eran muy locuaces, pero no se entendían, ¿no? No había relaciones en las cosas que decían, porque ni ellos mismos entendían lo que hablaban. Y por más que uno trataba de establecer un diálogo con ellos te escuchaban parte de lo que tú decías y comenzaban a hablarte de cualquier cosa, ¿no? Entonces, como que son locuaces, habladores, pero en lo que ellos dicen no hay sentido, ¿no? Y también no establecen un diálogo, ¿no? Con la otra persona. Es la función del lóbulo temporal. Bien, vamos a encontrar también en el lóbulo occipital el lóbulo que nos permite justamente la capacidad para poder eh, captar, ¿no? Captar visualmente las señales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, eh, percibir, ¿no? Las letras, percibir los colores, interpretar las letras y poder leer, ¿no? Entonces, acá se encuentra el área de Yerin. El lóbulo occipital va a participar
en forma conjunta con el lóbulo temporal y con el lóbulo parietal, ¿no? Para organizar espacialmente lo que se lee. Cuando leemos una palabra, leemos, por ejemplo, de izquierda a derecha, ¿verdad? Leemos las letras en función a forma, ¿no? La letra A es un pequeño círculo con un palito, un rabito hacia la derecha, ¿no? Entonces hay una organización espacial ahí, ¿no? Derecha, izquierda, arriba, abajo. Por lo tanto, el leer involucra la capacidad perceptiva, pero también organizar lo que leemos en el espacio. Y el área de Yeyerin se encontraría en la corteza del lóbulo occipital izquierdo, ¿no? Izquierda. Entonces, regula las funciones que favorecen la capacidad de leer, ¿no? Este lóbulo occipital se conecta pues con el lóbulo parietal y el lóbulo temporal para localizar espacialmente los estímulos visuales, ¿verdad? Eso te decía, ¿no? Como leer involucra también la participación de la capacidad de orientación espacial, ¿no? Y sobre todo va a procesar la información visual, ¿no? Si hay una lesión en el lóbulo occipital podría provocarse ceguera en la persona, ¿verdad? Bien, eso es muy importante. Ahora vamos a ver la corteza cerebral, sobre todo en su división de hemisferios cerebrales, ¿no? Por ejemplo, encontramos acá el hemisferio izquierdo, que cuando uno es dominante, este hemisferio izquierdo va a permitir el movimiento de la mano derecha, de toda la parte derecha del cuerpo, ¿no? Entonces somos diestros, ¿no? La mano dominante es la mano derecha, porque el hemisferio dominante es el hemisferio izquierdo. En la mayoría de personas, nuestro hemisferio dominante es el izquierdo. El hemisferio izquierdo, al ser el dominante, es el que va a actuar con racionalidad, con lógica, ¿no? Para hacer las cosas. Sin embargo, el hemisferio derecho, que no es dominante, se va a encargar de funciones más de carácter artístico, emocional, sentimental. Vamos a ver acá un cuadrito donde se grafica estas ideas, ¿no? Por ejemplo, en el hemisferio izquierdo y derecho, la visión, ¿no? La capacidad para poder leer, por ejemplo, eh, identificar letras o palabras, se encontraría pues en el lóbulo occipital izquierdo, ¿no? Ahí estaría el área de Deyerin, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en la otra parte del hemisferio derecho también hay un lóbulo occipital, ¿no? En la mitad del lóbulo occipital, que permitiría el reconocimiento de expresiones emocionales, ¿no? De identificar los rostros y los modelos geométricos, ¿no? Ver a alguien triste, identificar su tristeza o su enojo, es gracias justamente a este hemisferio derecho, el lóbulo occipital derecho, ¿verdad? Bien. La audición, ¿no? La audición que estaría organizado por el lóbulo temporal, por ejemplo, hablábamos de que la capacidad para poder entender los sonidos del lenguaje, el área de Wernicke, ¿no? De Wernicke, estaría justamente en el hemisferio izquierdo. Sin embargo, eh, en el lado opuesto, en el hemisferio derecho, también hay una zona, ¿no? En el lóbulo temporal, que va a interpretar los sonidos del lenguaje, ¿no? La música, ¿no? Va a reconocer los ritmos. Entonces, podemos escuchar la entonación emocional que hace una persona cuando pide algo, ¿verdad? Podemos escuchar, por ejemplo, el sonido no lingüístico que es la entonación de burla, ¿no? Me lo dijo en tono irónico, dicen, ¿no? Se estaba burlando de mí, ¿no? El otro dice, no, yo lo escuché bien, ¿no? Claro, el otro no se ha dado cuenta que había un tono irónico en la frase, en las palabras que decía la otra persona, ¿no? Eso es lo no lingüístico, ¿no? Lo musical a veces, ¿no? La entonación musical. Bien. El tacto no va a tener participación el lóbulo parietal en el tacto, de repente en el hemisferio izquierdo, pero sí en el hemisferio derecho, ¿no? Para reconocer modelos táctiles, el braille, ¿no? La identificación de aquellas pequeñas erupciones que permiten leer, ¿no? A los que tienen este, esa ceguera, ¿no? Y tienen la capacidad de leer el código braille, ¿no? El movimiento, movimientos complejos, movimientos homolaterales, es
debido al hemisferio izquierdo, y el movimiento de todo el cuerpo de manera armoniosa en patrones espaciales sería el hemisferio derecho, ¿verdad? Entonces, armar el cubo mágico, por ejemplo, implica, ¿no? Mover las manos en forma, eh, digamos, simultánea, pero bailar eh, en un espacio determinado, una danza, por ejemplo, implica mover todo el cuerpo, ¿no? Entonces sería acá el hemisferio derecho quien participa en esa función. En la memoria tenemos una memoria verbal, memoria de palabras, ¿no? Códigos lingüísticos, encontrar el significado de los recuerdos, ¿no? ¿Qué significa tal acontecimiento, ¿no? Entonces, más se vincula con una memoria de tipo semántica, ¿no? ¿Cuál es la definición de triángulo, ¿no? Entonces, buscamos en nuestra memoria el concepto, ¿no? Y tenemos una memoria verbal de palabras, ¿no? Sin embargo, en el hemisferio derecho la memoria va a ser no verbal, ¿no? Hay cosas que recordamos, pero que son recuerdos a veces automáticos, ¿no? Cuando sentimos un olor, cuando vemos un atardecer, a veces tenemos una nostalgia y no sabemos por qué, ¿no? Tenemos esa nostalgia, ¿no? El aspecto perceptivo de los recuerdos, ¿no? A veces no recordamos palabras, pero sí imágenes, ¿no? De situaciones que hemos vivido, ¿no? Entonces sería más el hemisferio derecho. El lenguaje, propiamente dicho, el lenguaje racional, discursivo, en el cual podemos establecer un diálogo con las personas, estaría gobernado por el hemisferio izquierdo, el habla, la lectura, la escritura, las matemáticas, ¿no? Sin embargo, en el hemisferio derecho, el lenguaje se vincularía más con la entonación emocional de las palabras. Cuando queremos pedir un favor o cuando queremos hacer un reclamo, el tono del lenguaje va a ser diferente, ¿no? Ese tono emocional es justamente va a ser regulado por el hemisferio derecho. El- la capacidad espacial es propio del hemisferio derecho, la capacidad para percibir figuras planas en 3D, ¿no? Por ejemplo, alguna vez ustedes han tenido que leer un mapa en Google Maps y lo han captado tridimensionalmente y han podido llegar al lugar donde tenían como objetivo, sí, ¿no? Porque tienen esa capacidad de rotar el mapa mentalmente y hacer llegar más rápido, ¿no? Cortando distancias, ¿no? De repente, ¿no? Es la rotación mental de formas, ¿no? Los arquitectos, ¿no? Las personas que trabajan de repente con dibujo manejan esto bastante, ¿no? La geometría, ¿no? La dirección, la distancia de los objetos, ¿no? Cálculo de distancias, direcciones, justamente tiene que ver con el hemisferio derecho, básicamente. Muy bien, esos son los principales conceptos para esta práctica. Ahora vamos a desarrollar justamente el solucionario de la práctica dirigida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a desarrollar el solucionario de esta práctica número 2. En la pregunta número 1 nos dice lo siguiente, ¿verdad? La distinción más complicada de las estructuras del sistema nervioso central se halla en el sistema límbico, pues al ser frontera entre los hemisferios cerebrales y el tronco encefálico no hay un consenso claro en definirla como parte del cerebro o ser exterior a él. Sobre este microsistema nervioso es una parte que ha sufrido poca modificación a lo largo de la evolución humana, ya que su principal función es. ¿Recuerdan ustedes que habíamos analizado que el sistema límbico cumple una función muy importante en el aprendizaje y también en el comportamiento emocional? Y que de alguna manera decíamos que el sistema límbico permite el aprendizaje emocional, la memoria emocional de situaciones que podrían ocasionar el peligro en las personas, ¿no? La pérdida de la seguridad, ¿verdad? De las personas. O de los animales también, ¿no? De tal manera que nosotros cuando experimentamos una situación traumática, dolorosa, en un lugar como puede ser un asalto, otro día cuando pasamos por ese lugar experimentamos miedo, ¿no? Y ese miedo es una emoción que experimentamos como una forma de
preservación de nuestra propia existencia, ¿no? Por lo tanto, este sistema límbico participa de manera consciente en la toma de decisiones, no necesariamente, ¿no? Porque actuamos a veces de manera automática, ¿no? El control del movimiento voluntario, eh, los movimientos que realizamos cuando nos asustamos son movimientos involuntarios, ¿no? Como el temblar, ¿no? Como de repente el agitarnos, ¿verdad? Entonces no podría ser la B. C. El desarrollo de la memoria reconstructiva, agregar eventos no ocurridos realmente a un recuerdo. No, ¿verdad? Porque la memoria voluntaria que implica reconstruir, ¿no? Con elementos que no existen, una realidad que hemos experimentado, forma parte ya de una actividad consciente, ¿no? Sin embargo, el sistema límbico forma parte pues de una actividad más automática, ¿no? Más vegetativa, ¿verdad? D. La supervivencia de la especie ante situaciones de peligro y otras, ¿no? Eso sí correspondería justamente con el sistema límbico, ¿verdad? Entonces, acá nos indica, pues el sistema límbico es conocido como el cerebro emocional y contiene pues estructuras muy importantes, ¿no? Y se encarga de muchas funciones, entre las cuales son esenciales para la supervivencia, representadas por el hipotálamo, ¿no? Que regula la homeostasis, y la amígdala, ¿no? Que se activa ante situaciones de peligro, ¿no? Experimentando miedo, ¿verdad? En ese caso, la clave correcta es la D, ¿no? Sistema límbico vinculado con la supervivencia de la especie ante situaciones de peligro. Una pregunta más o menos similar vino en el examen de admisión que hacía referencia a una persona que era asaltada, ¿verdad? Y que el miedo, la agitación que experimentaba esa persona cuando era asaltada justamente se vinculaba con el sistema límbico, ¿verdad? Pero esa persona cuando va a perseguir a los ladrones, reflexionan en el camino diciendo que de repente esa circunstancia puede llevarlo a más peligro, por lo tanto desiste de su intención de perseguir a los ladrones, y esa toma de conciencia, esa capacidad para, ¿no? Planificar, ¿no? Verificar una actividad, justamente tiene que ver con el área prefrontal, ¿no? Que no forma parte del sistema límbico, sino de la corteza frontal, ¿verdad? Bien, en este caso sí está haciendo referencia justamente al sistema límbico, ¿no? Bien, vemos la pregunta número 2. Nos dice lo siguiente, ¿no? Se lee en un reporte médico lo siguiente: paciente afectado por el síndrome de Cleaver-Bucy. Presenta, entre otras conductas, ausencia de la conducta de evitación ante el peligro. No experimenta miedo, así como arranques de ira e incapacidad para controlarlas, ¿no? Ello lleva a suponer que el área alterada es. Bien, recordamos que el síndrome de Cleaver-Bucy fue estudiado justamente por estos médicos alemanes en chimpancés, ¿no? A los cuales les dañaron, les lesionaron justamente la amígdala cerebral. Entonces se puede reconocer, ¿no? De que esta función importante de la amígdala consiste en el aprendizaje emocional. Eh, y cuando experimentamos nuevamente un estímulo muy parecido o similar al cual estaba asociado con esa experiencia, reaccionamos con miedo, ¿verdad? En ese caso sería la B, ¿no? La amígdala, ¿no? Acá nos dice entonces, dentro del sistema límbico se encuentra la amígdala, ¿no? Es un núcleo que ha permitido la supervivencia de la especie, debido pues a que gracias a él podemos reaccionar eh, tras percibir un estímulo como peligroso, como amenazante a nuestra integridad. Puede inhibir nuestra conducta o puede activar la conducta para huir, ¿no? Para atacar, ¿no? Para luchar. De hecho, las lesiones, ¿no? que se producen en la amígdala van a provocar la pérdida del miedo, que es una característica muy importante de estas lesiones en la amígdala, ¿no? Que se vinculan pues estrechamente con este síndrome llamado síndrome de Cleaver-Bucy, ¿no? Entonces la clave correcta es la B. Está bien, ¿bien? La pregunta número 3 nos dice vincule las áreas funcionales con los casos correspondientes, ¿no? Recuerden ustedes que el área de Wernicke se vincula básicamente con la capacidad para entender el lenguaje hablado, ¿no? Si una persona nos habla, nos da un mensaje verbal,
uno puede interpretarlo a través justamente del área de Wernicke, ¿no? Entonces la uno estaría asociado con entender lo que el profesor explica en clase, ¿no? Uno sería la B, ¿no? Uno b. Sí. Veámoslo acá. El uno vinculado con la B, ¿no? El área de Dejerin eh, se refiere pues a aquella área del lóbulo occipital izquierdo que contiene los núcleos que nos permiten la comprensión de lo que leemos, ¿no? Nos permite entender lo que estamos decodificando a nivel de la visión, ¿verdad? Entonces el área de Dejerin se vincula con estudiar el resumen enviado por el correo electrónico, ¿no? Se supone que si nos envían un resumen por el correo electrónico tenemos la capacidad de leerlo, ¿no? De entenderlo, ¿no? Una lesión en el área de Yerin provoca lo que se conoce como la alexia, ¿no? La incapacidad para entender lo que uno lee, ¿no? Bien. El área de Exner está vinculado pues con la corteza motora y específicamente es el área que regula la capacidad para escribir, ¿no? Para realizar los movimientos para la escritura. Entonces, el enunciado 3, el concepto 3 se vincula con copiar en el cuaderno lo que está en la pizarra, ¿no? Esa capacidad para poder, ¿no? Captar visualmente el mensaje que está en la pizarra y la capacidad de escribirlo, de copiarlo, implicaría pues el área de Exner, ¿no? Y el área de Broca, recuerdan ustedes, está vinculado con la capacidad para articular palabras, ¿no? Para articular el lenguaje. Por lo tanto, llamar al profesor para consultarle, ¿no? Articular las palabras correctas para que el profesor atienda a una consulta, ¿verdad? Entonces sería la 4 vinculada con la C, ¿no? Por lo tanto, la clave correcta es la B, ¿no? 1B, 2D, 3A, 4C, ¿verdad? Pregunta 3. La pregunta número 4 nos dice lo siguiente, ¿no? El área prefrontal es la estructura ubicada en la parte anterior del lóbulo frontal. Esto es hacia la cara. Sus funciones en las actividades mentales exclusivamente humanas son muy amplias. Sobre dicha zona elija las proposiciones correctas, ¿no? Plantea situaciones hipotéticas, sí, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos pues las hipótesis, los supuestos, estamos buscando la forma de cómo anticiparnos al futuro, ¿no? Entonces, justamente la hipótesis, la anticipación al futuro, la previsión de consecuencias es una función muy importante de la corteza prefrontal, ¿verdad? La una sería correcta. Es responsable de la emisión de conductas espontáneas. Las conductas espontáneas generalmente son conductas reflejas, ¿no? De repente el sistema límbico, ¿no? Cuando nos asustamos de manera espontánea comienza a provocar una mayor agitación, aceleración del ritmo cardíaco. Esa conducta espontánea justamente es provocada por eh, centros como el sistema límbico, ¿no? No sería entonces un ejemplo, ¿no? De una función de el área prefrontal, ¿no? Más bien el área prefrontal está eh, reconocido como el que ejecuta funciones, ¿no? Voluntarias, ejecutivas, ¿no? Las funciones ejecutivas. Por lo tanto, no pueden ser espontáneas, ¿no? Sino son voluntarias, ¿no? Conscientes, deliberadas. La afirmación 3: organización de la información para que pueda ser usada en el momento pertinente, ¿no? Claro, aquí se habla de la memoria de trabajo, ¿verdad? Nosotros cuando enfrentamos un problema traemos información de nuestra memoria de largo plazo y la retenemos durante unos segundos para utilizarla en ese momento, ¿no? Entonces, en ese caso de la 3 sí sería correcto, vinculado pues con la memoria de trabajo. La afirmación 4: es responsable de la conducta sexual exagerada expresada en la hipersexualidad, ¿verdad? Esto es una de las características notorias pues, del síndrome de Kluver-Bucy, ¿no? Que es cuando una persona tiene una lesión por un tumor, por un accidente cerebrovascular en las amígdalas, ¿no? Puede desencadenar en una hipersexualidad, hiperfagia, ¿no? Excesivo
excesiva pasividad de la persona, ¿verdad? Las afirmaciones correctas serían pues la uno y la 3, ¿no? Correspondientes pues con la C, ¿no? La C, 1 y 3. Entonces acá nos indica esas características, ¿no? De acuerdo con el enunciado, el área prefrontal cumple una serie de funciones mentales exclusivamente humanas, ¿no? Como plantear hipótesis, ¿no? Para explicar un fenómeno de la realidad futuro, ¿no? De la realidad, así como también organizar la información para usarla adecuadamente eh, con nuestra memoria de trabajo, ¿no? La capacidad de anticipación, la fijación de metas, ¿no? El inicio y mantenimiento de la acción, ¿no? La toma de decisiones, ¿no? La inhibición de la conducta también es importante, ¿no? Eh, la planificación en la base a la memoria, la capacidad de modificar nuestras estrategias, ¿no? O elaborar también conceptos e ideas abstractas, ¿no? Sería la C, por esa razón, ¿no? 4C. Bien, la pregunta número 5 nos dice lo siguiente, ¿no? Urrus Frederick Skinner fue un psicólogo, filósofo, investigador e inventor muy reconocido en el campo de la psicología conductual. En él no solo se reconoce su contribución como científico, sino también como inventor de diversos dispositivos para generar programas de recompensas y castigos. De lo anterior podemos afirmar que, ¿verdad? Sus actividades destacan por el uso del hemisferio derecho. Claro, ¿no? O sea, se asume que ser inventor, ser creativo, ¿no? Diseñar cosas diferentes, tiene un predominio fundamental en el hemisferio derecho, que es el hemisferio artístico, creativo, innovador. Eh, la B, no desarrolló lateralización cerebral hemisférica. Bueno, en el enunciado no hay ningún indicio de que haya sufrido algún problema de lateralización, ¿no? O sea, no se puede afirmar B. Exploró las habilidades de ambos hemisferios. Claro, efectivamente, necesariamente tuvo que utilizar ambos hemisferios, pero como en el texto se destaca la capacidad para crear cosas nuevas, estaría más enfatizando la A, ¿no? Que es destacar por el uso del hemisferio derecho, ¿verdad? La D, en su actividad predominaba la actividad subcortical. Si fuese así, entonces hubiera sido una persona dominada por la ira, por la cólera, ¿no? Por el miedo de repente, ¿no? Lo cual no era, o todo eso no se afirma eso en el enunciado, ¿no? Por lo tanto, la alternativa más acertada sería la A, ¿no? Se ha demostrado en múltiples investigaciones que los hemisferios se especializan, ¿no? En determinadas funciones. Así, el hemisferio derecho nos permite ser creativos, ¿no? Eh, Inventar cosas, ¿no? A diferencia del hemisferio izquierdo, que se especializa básicamente por el pensamiento convencional, analítico, racional, ¿verdad? Entonces, Skinner, al inventar nuevas herramientas, nuevas formas para entender el comportamiento de los animalitos, ¿no? De los ratones, de las palomas, hizo uso de su hemisferio derecho, fundamentalmente. La 5, la A, ¿verdad? La pregunta 6 nos dice, el papá de Ricardo le lee un cuento para acostarlo, mientras el niño lo escucha representando las imágenes de los personajes de dichos relatos. Elija la afirmación correcta de acuerdo a lo descrito. ¿Es claro el uso del hemisferio derecho en el niño? Claro, en el caso como el papá le está contando cuentos, se supone que el niño está escuchando la narración y está transformándolo, ¿no? En imágenes, ¿no? En de repente sucesos, ¿no? En eventos, en tiempos, colores, ¿no? De la manera que sí, ¿no? El pequeño está usando su hemisferio derecho, ¿no? Porque está imaginando aquello que su papá le cuenta. El padre está usando el hemisferio derecho para relatar. Básicamente, cuando leemos, estamos usando nuestro hemisferio izquierdo, ¿no? Donde está el área de Broca, el área de Broca, el área también de la comprensión del lenguaje. Por lo tanto, la 2, la afirmación B sería incorrecta. La C, ¿no? Ricardo está leyendo gracias a la acción del lóbulo occipital.
Ricardo no lee, ¿no? El niño no lee, ¿no? Es el papá el quien lee, ¿no? La de el padre de Ricardo pone en acción el hipotálamo para cumplir con dicho rol, no, ¿verdad? El hipotálamo no cumpliría ese rol importante para la lectura, ¿no? Cumple pues un rol más de regulación de la homeostasis corporal, ¿no? Por lo tanto, la afirmación correcta sería la A, ¿no? Entonces acá nos indican, ¿no? Que es necesario precisar, ¿no? Que la imaginación, la creación de imágenes nuevas a partir de la lectura implica pues el uso del hemisferio derecho, ¿no? Básicamente, ¿no? Bien, la 6, la A. La 7, el órgano con mayor cantidad de conexiones con las demás estructuras del encéfalo y por lo tanto la más importante de todo el sistema nervioso a nivel de funciones psicológicas y conductuales es, claro, de todas, ¿no? Las que están en los enunciados, no puede ser el cerebelo, ni la médula espinal, ni la formación reticular, sino tiene que ser el cerebro, ¿no? El cerebro que ya contiene pues a la subcorteza, contiene la corteza, que mantiene conexiones con todas las partes del cuerpo y con otras estructuras orgánicas, ¿no? De tal manera que sería básicamente el cerebro, ¿no? Los conocimientos sobre el cerebro han tenido sus frutos, por ejemplo, en las aplicaciones en la medicina, la cibernética y la psicología, ¿no? Sin embargo, aún falta mucho por conocer la diferencia entre el cerebro con respecto a otras estructuras neurológicas, ¿no? Esta en gran cantidad de con interconexiones que se establecen entre las neuronas cerebrales favorecen, ¿no? La actividad mental compleja, ¿no? De muchos seres vivos, principalmente el ser humano, ¿verdad? ¿No? La clave correcta es la C. Sí. La pregunta número 8 nos dice, ¿cuándo Yanina huele alguna comida con pollo, siente desagrado? Ello es porque cuando estaba embarazada le tenía aversión a la carne de dicha ave y con solo olerlo le generaban agruras. Aunque hoy su bebé tiene ya un año, la molestia aún persiste, más que por sensación, por el recuerdo de aquellas veces. Ese malestar se debe a una función de la estructura conocida como, ¿recuerdan ustedes el concepto de memoria emocional? ¿No? El hecho de que la amígdala cumple esa función de conservar aquellas experiencias traumáticas, ¿no? Aquellas experiencias dolorosas, ¿no? Para que en un futuro podamos evitarlas, ¿no? En este caso, el hecho de que esta señora, ¿no? Yanina, sienta aversión al oler la comida hecha con carne de pollo, esa respuesta emocional estaría siendo codificada, ¿no? Almacenada de manera, ¿no? Muy sistemática y persistente por la amígdala, ¿no? Entonces acá nos hace referencia a eso, ¿no? Dentro de las estructuras subcorticales, el hipocampo, el tálamo, el área septal, el giro cingulado, el hipotálamo, la amígdala, entre otras, pero esta última, o sea, la amígdala, es la que viene a ser el sustento material de la memoria emocional, ¿no? Así, cuando hoy a una persona siente agrado, placer o desagrado, displacer por un hecho pasado, es porque experimenta un recuerdo emocional, ¿no? Y esto es gracias a este centro nervioso perteneciente al sistema límbico, ¿no? En el caso de Janina, el asco que experimenta ante el olor a la carne de pollo es provocado justamente por que se ha almacenado esa información en su memoria emocional, gracias pues a que tiene su amígdala en perfecto estado, ¿verdad? Pues acá la clave correcta sería la A. Bien, bien estimados estudiantes, gracias por su atención. Eso sería el solucionario número 2. Muy buenas tardes.